Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACYPE. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es las personas jurídicas y las empresas como delincuentes. Para hablar de este tema tan interesante y nuevo, tenemos a la doctora María Eloísa Quintero, que es profesora e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Eloísa, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Luz María. Eloísa, quisiera que me comentaras cómo es que una empresa puede cometer un delito. Es una figura que no se escucha muy a menudo. Sí, es un tema polémico. En realidad, cuando uno habla de empresas, de personas jurídicas, tenemos que pensar qué rol tienen estas en la sociedad. Es decir, nosotros tenemos un derecho penal tradicional que se encarga del actuar de personas físicas, de personas con cuerpo y alma. Y entonces vemos si pagan impuestos, si tienen problemas, digamos, de lavado de dinero, homicidios y demás. Pero si uno analiza la sociedad, se da cuenta que las sociedades actuales, en primer lugar, no son ni tienen la estructura de las sociedades del siglo XVIII, del siglo XIX. Nuestras sociedades son mucho más complejas en el sentido lumaniano, es decir, mucho más ricas y diversas. Y en este sentido también vemos que el rol que las personas jurídicas van teniendo en la sociedad cada vez es mayor. Pensemos solamente en partidos políticos, ¿sí? El sector financiero, el mercado en general de un país, el sector salud, los gremios, etcétera, etcétera, son quienes manejan o toman las mayores decisiones dentro de cualquier sociedad y cualquier estado. Entonces vemos que la participación de las personas jurídicas en el día a día es muy presente y esa participación puede ser positiva o negativa. Es decir, como cualquier sujeto de derecho puede tomar la decisión de o respetar la norma o apartarse de la norma, pagar impuestos o no pagar impuestos. Y entonces vemos que las personas jurídicas, es decir, las personas morales también se les llama, pueden cometer delitos. ¿Y cuáles son las causas que originan que una empresa pueda cometer delitos? Las causas son muchas. En primer lugar, uno hablaría que existen las mismas causas que tiene una persona física. ¿A qué me refiero? O sea, cualquier sujeto de derecho, persona en el sentido jurídico, ¿no? Tiene el sinalagma que se llama de libertad versus responsabilidad. Es decir, Eloísa Quintero, estoy reconocida como persona en derecho y con un montón de cúmulo de libertades, pero en virtud de esas libertades yo también tengo que responder. Por eso se dice libertad versus responsabilidad. La persona, entonces, en esa decisión, la persona física puede tomar una mala decisión, una decisión que atente contra los derechos del otro, que atente contra tu honor, que atente contra tu vida, etcétera. Entonces, las causas que motivan el tomar una mala decisión en una persona física son las mismas que en una persona jurídica, causas económicas, etcétera. Lo que no podemos hablar son de causas emocionales. Sí, claro, ¿no? Pero también en el ámbito de la persona jurídica hay otras motivaciones que tienen que ver más con su estructura, con su forma de ser. Es decir, como sabemos, una persona jurídica no actúa de mano propia, no tiene, si quiere pagar impuestos, no lo va llevando, pero si hay una persona física que está ejecutando esta acción. Entonces, requiere de un montón de controles, de otras artimañas u otros mecanismos que si no se toman, hacen que una persona jurídica pueda incurrir, digamos, en un tipo de actividad que sea en contra del derecho. Y entonces, bueno, aquí se toman decisiones, ¿no?, que llevan a que la empresa cometa delitos, pero se podría decir que son, por lo general, los directores o los dueños de las empresas los que cometen estos delitos. En algunos casos sí y en otros casos no. Yo creo que primero tendríamos que hacer una aclaración. En primer lugar, México todavía no tiene responsabilidad penal para las personas jurídicas, pero sí responden las personas jurídicas.
Y por eso, digamos, el interés de este tema y de este programa. Las personas jurídicas tienen que pagar impuestos, las personas jurídicas tienen sanciones administrativas, tienen responsabilidades frente a las como entidades financieras, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿quién es el que debe de responder? Esa es una gran pregunta. Hay quienes sostienen, ¿no?, que en primer lugar una persona jurídica es una ficción. Y como es una ficción, siempre detrás de ella va a existir la responsabilidad de una persona física, de un humano, ¿no? Hay quienes dicen que habría que aplicar como, por eso existen muchas teorías, hay una teoría que es muy interesante que dice la teoría del velo. Es decir, tengo que poder levantar un velo, como si fuera un velo de novia, que está cubriendo a la persona jurídica para ver quiénes son los que mueven por detrás de ese velo todos los andamios y las decisiones políticas de una empresa, por ejemplo. Pero si nosotros tomamos otra concepción, ¿no?, y reconocemos a la persona jurídica como lo que es, una persona en derecho, es decir, el Estado, como un Estado de derecho, digamos, reconoce a los sujetos como tales, como sujetos de derecho, en virtud de ciertas características. Esas características pueden tener que ver con cuestiones humanas, con cuestiones, digamos, naturales, o con cuestiones netamente normativas, es decir, desde cuándo una persona, un humano, se convierte en persona en derecho, desde que nace, desde los primeros meses de gestación, desde los 3 meses de gestación, son decisiones, ¿no? Y el Estado decide cuándo va a ser persona. Y también, y así tenemos el concepto de persona física, pero también el Estado decidió cuándo a una agrupación, ¿sí?, a un conjunto de, digamos, de personas, etcétera, las voy a empezar a denominar persona jurídica y les da un estatus. Una vez que está conferido ese estatus, es tan persona como yo, desde el punto de vista jurídico. Entonces, eso quiere decir que son sujetos que actúan en la sociedad con libertad versus responsabilidad. Y si son sujetos, esos sujetos, cuando se equivoquen, pueden equivocarse y estar en coautoría con un directivo de la empresa. Ahí voy a la respuesta de tu pregunta. Es decir, puede ser que sea tan responsable la empresa como tal y también un directivo. O puede darse el caso que la decisión la tomó un directivo en particular, mas no es la expresión de deseo, de la expresión de comunicación de una empresa. Hay que ir viendo en cada caso particular, lo cual no es simple, pero son los problemas complejos de la autoría. ¿Quién es el que debe de responder cuando se da un resultado, ¿no? Por ejemplo, quisiera ejemplificar un poco lo que me estás diciendo. Si existe algún delito cometido por alguna empresa y en el que un director actuó y tomó la decisión, ¿se llevan a cabo 2 procesos, uno a la empresa y uno al director? Se podría llevar adelante 2 procesos. Es decir, por ejemplo, hablemos de responsabilidad por el producto, ¿no? Cierta empresa, digamos, larga un producto al mercado y este producto tiene defectos que sí sabía, digamos, sí sabía el productor, digamos. O puede darse también que se sepa con posterioridad. Y cuando se sabe, se toma la decisión de no hacer nada por ese producto defectuoso, porque se prefiere pagar el costo a través de el costo de ese producto defectuoso y no cambiar toda la mercancía que ya está en el mercado. Son decisiones que toman a veces las empresas, ¿no? En relación de costo-beneficios. Si esto causa, por ejemplo, esto puede ser una llanta, puede ser un producto para la piel, esto causa lesiones a la sociedad, a las personas en total, ahí habría que ver quién toma la decisión. ¿Es esto el fruto de un grupo directivo, de un consejo directivo? ¿Es la expresión de una política interna de toda la empresa? Porque puede ser que la política interna, y uno puede demostrar, de toda la empresa es disminuir los costos teniendo en cuenta, y normalmente no tienen como un valor, digamos, el respeto o no a la integridad física o a la vida de sus consumidores. Entonces uno puede ver que puede tratar de dilucidar si esto es la expresión de una toma de decisión de la empresa o es la expresión de un sujeto en particular que es una persona física, ¿no? Y entonces, dado el caso, podrán responder o los dos o podrá responder uno. Por eso les decía, es un problema de autoría, el mismo problema de autoría que se da si 2 personas físicas como tú y yo decidimos cometer un delito. ¿Quién es el que realmente está cometiendo el delito? ¿Quién es el partícipe? ¿Quién está siendo utilizado como un instrumento? Que esto es lo que muchas veces sucede en la persona jurídica. Muchas veces la persona jurídica es el instrumento para llegar a cometer un delito de la persona física.
Ok, y por ejemplo, en el caso de que la empresa fuera la responsable, ¿qué sucede? ¿Quién, o sea, si se sigue un proceso penal, alguien tendría que terminar en prisión, ¿no? Entonces, en una empresa que es responsable, o sea, no es la persona física, sino la empresa fue la responsable, por ejemplo, en un caso de estos de que desgraciadamente haya un homicidio. Contaminación ambiental. ¿Quién se iría a prisión? Claro, aquí naturalmente no se pueden aplicar las mismas penas porque son por la naturaleza de las personas que recibirían la sanción. Es decir, no se puede poner en prisión a una persona jurídica. Pero existen un montón de penas. El Código Penal tiene un listado de 17 o por ahí penas y medidas de seguridad, me refiero al Código Federal. Es decir, hay una diversidad de sanciones que uno podría aplicar, no solamente las pecuniarias, penas, o sea, que como una multa y demás, sino que también hay sanciones que se refieren a pérdida de derechos o disminución de ciertos derechos, prohibiciones. ¿Podrían suspender una empresa? Suspenderlo, disolverla, intervenirla, etcétera. Y la sanción, como siempre, la sanción económica que repercute, digamos, de manera idónea en la estructura propia de una empresa. ¿Y cómo puede hacer una empresa para, pues, prevenir este tipo de delincuencia, ¿no? De delitos. Esa es una muy buena pregunta, digamos. En realidad, esto ya se viene trabajando, como decimos. O sea, nuestro sistema jurídico ha venido reaccionando porque este es un fenómeno que se viene dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre la empresa ha tenido un papel, o los grupos han tenido un papel importante y ahora cada vez más. Y entonces, ¿cómo se pueden prevenir? Ya se están previniendo. Hablemos, por ejemplo, del lavado de dinero, ¿no? En el caso del lavado de dinero, cuando se regula todo lo atinente a entidades financieras, se está teniendo en cuenta esta perspectiva, la perspectiva de que la empresa pueda ser una persona que se aparte de la ley, ¿no? O pueda llegar a ser alguien que se deja instrumentalizar, es decir, ser el medio para que otro obtenga el objetivo de apartarse de la ley, por el motivo que sea, económico, etcétera. Entonces, al momento de buscar una prevención, se trata de establecer, por ejemplo, en el ámbito del lavado, controles idóneos para evitar que esa empresa llegue a ser un medio de comisión de un delito. Y entonces se establecen políticas a través de agentes, a través de controles, para ver qué se debe de hacer y qué se debe de controlar y qué no se debe de permitir en cada una de las empresas. Esta forma de control es una forma que viene desde siempre porque se considera también que la empresa es un riesgo. ¿A qué viene todo esto? Vivimos en una sociedad de riesgo. Beck, digamos, el sociólogo, lo viene señalando desde hace mucho tiempo, y es una postura, es decir, al ir haciéndose más compleja la sociedad, cada vez vamos asumiendo mayores riesgos. Si pensamos en 2 siglos atrás, las personas cuando salían a la calle no tenían que ver si un auto los iba a chocar. Y entonces el utilizar y el avance que tenemos como sociedad y demás implica también ir asimilando ciertos riesgos y uno dice, este es tolerable, este no, ¿no? Pero es una sociedad de riesgos. Y la empresa, digamos, también tiene cierta complejidad que implica un riesgo para muchas cosas. Permito hacer un uso masivo de cierta área, como puede ser un área turística, y eso tiene riesgos para lo que es el medio ambiente, el ecoturismo y demás. Y entonces, como foco de riesgo, tiene que tener cierta neutralización. Es decir, ver cómo o disminuyo o neutralizo ese riesgo que lo estoy tolerando porque necesito, por ejemplo, autorizar cierta actividad productiva o cierta actividad empresarial en un sector como puede ser Cancún, Playa del Carmen, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Teniendo en cuenta ese factor que es el riesgo, se hacen políticas de control, políticas de supervisión, políticas tratando de evitar lo evitable dentro de las tomas de decisiones, los mandos jerárquicos, para que la empresa no sea un medio idóneo para apartarse de la ley, ¿no? Y cometerse un delito. Eloisa, me voy a quedar con esta idea de prevención y los controles que las empresas pueden poner para prevenir. Pero necesitamos hacer una pausa y ahora volvemos con este tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INESIPE. Les invito a que nos hagan sus comentarios y sugerencias a los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como a nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de las empresas y personas jurídicas como delincuentes. Eloísa, estábamos mencionando en el corte anterior cómo podría ser la prevención de las empresas para evitar cometer delitos. Y me estabas comentando que aplicando controles. ¿Qué sucede cuando una empresa aplica los controles? O sea, al poner controles de prevención de delitos como el lavado de dinero, ¿es suficiente como para poder decir que entonces no va a suceder? O si estos controles son eficientes, o sea, el que una empresa tenga controles para prevenir delitos, ¿la exime de responsabilidades? No. Como bien lo decías, el control es preventivo. Y esa falta de control preventivo puede ser un argumento para que yo te finque responsabilidad, te haga responsable por un acto. Eso es por un lado. Es decir, trato de evitar que la empresa se vuelva un instrumento para cometer un delito, atentado contra el medio ambiente, evasión fiscal, el delito que tú quieras. Pero esos medios preventivos no son más que lo que estamos señalando, porque siempre la empresa, ¿no? La empresa, si la reconocemos como persona, y están reconocidas como personas, la mayoría de ellas si tienen, digamos, estas figuras, están bajo cierta figura jurídica, van a tener el ejercicio de libertad versus responsabilidad. Hay una toma de decisión, pago o no pago impuestos, ¿sí? Decido hacer defraudación fiscal, ¿qué valor voy a tener más en cuenta? De costos versus beneficios, y entonces primo, digamos, mis ganancias con independencia o con prescindencia de si eso tiene un daño para la sociedad, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Son decisiones, entonces, más allá de lo preventivo, siempre va a estar, porque si no estaríamos diciendo que nuestras personas en derecho no pueden tomar decisiones. Y como que sí, todo el día estamos tomando decisiones, ¿no? Entonces, la prevención no es más que una herramienta para tratar de evitar que se llegue a cierta situación. Y la falta de cumplimiento de la prevención puede ser un argumento para decir, ok, está bien, usted no fue director de la empresa, usted no fue el que dejó de pagar y el que hizo fraude fiscal, o usted no fue el director de un banco, ¿sí? el que hizo el lavado de dinero. Pero dentro de sus políticas de control de lavado de dinero no cumplió con los puntos tal y tal. Entonces, esa imprudencia en su proceder es a sabiendas de que si yo no controlo, se puede utilizar mi entidad financiera, mi empresa, para cometer ciertas conductas delictivas. Y entonces es ahí cuando uno empieza a analizar, digamos, hasta qué punto hay o no responsabilidad en un sujeto o en otro sujeto. Quisiera que nos platicaras un poco cómo es que está legalizada o cuál es la legislación aplicable a las empresas que cometen delitos. Bueno, en derecho comparado, o sea, en derecho comparado, día a día los países van tomando decisiones respecto a la responsabilidad penal. ¿Sí? España lo hizo hace un par de años, Chile lo hizo antes que España, digamos, con una ley específica, Argentina lo tiene para algunos tipos de delitos, por ejemplo, pero muy específico, no en términos generales. O sea, los países van tomando la decisión, digamos, convencidos desde el punto de vista penal o no. Ese es un debate, y es un debate que lo pasamos muy rápido, es interesante, pero no creo que para todo el auditorio, pero es si puede responder o no. Entonces, pero van tomando la decisión, porque en la práctica vemos que el operar de las personas jurídicas, digamos, cada vez es mayor, y al respecto el sistema jurídico tiene que tener una reacción, porque lo contrario es una total impunidad. Y esta tendencia también ha sido señalada por la comunidad internacional. Cada vez los instrumentos internacionales nos invitan, por decirlo de alguna forma, a legislar sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Y sean estos instrumentos sobre trata de persona o sobre violencia intrafamiliar, o van llamando a la responsabilidad también de la persona jurídica. Entonces todo esto, desde el ámbito internacional, desde el ámbito del derecho comparado, es decir, lo que va sucediendo en los otros países, se va plasmando siempre en las realidades nacionales, es decir, México. Y así México, el año pasado teníamos una iniciativa, había una iniciativa de ley en la cual se pedía y se proponía que las personas jurídicas respondan penalmente. Esta iniciativa al final quedó, digamos, en el tintero,
pero creo que sería necesario retomarla. No estoy diciendo con la misma redacción, es un tema muy serio y no estoy de acuerdo también cómo se estaba postulando, pero al día de hoy México no tiene responsabilidad de las personas jurídicas. En el ámbito del Distrito Federal hay una regulación, ¿no? Pero no es propiamente la responsabilidad de las personas jurídicas, pero ya es el primer paso que lo dio el DF. Hoy por hoy tendríamos que tomar una decisión al respecto y decir cómo abordo desde el punto de vista penal, digamos, cuando una persona que es jurídica está atentando contra la salud. Por ejemplo, puede ser un sanatorio, una clínica, etcétera. Entonces, ¿qué hago desde el punto de vista penal? Porque ya desde el punto de vista civil, administrativo, etcétera, ya estamos tomando decisiones. Ahora estás comentando algunos tipos de delitos, ¿no? Que podría ser lavado de dinero, o de salud, o de ambiental. ¿Tendría que haber algún catálogo de delitos que aplicaran para las empresas, o tú consideras que todos los delitos entrarían de esto, ¿no? Que las empresas podían cometer cualquier tipo de delito? Desde una postura personal, digamos, yo considero que no hay limitantes. Si yo estoy reconociendo al otro como persona en derecho, y estoy reconociendo que él expresa su decisión, que la empresa dice, quiero o no quiero pagar impuestos, eso es lo más claro, ¿no? Y eso lo hace día a día. Entonces, puede expresar también su desprecio por otros bienes jurídicos. Y creo que no habría que poner limitantes. Ahora, la decisión de poner límites, de hacer lo que se llaman números clausus, números cerrados de casos en los cuales van a responder, es una decisión de política criminal. Y me parece acertada. ¿Por qué? Porque también hay que ver desde el punto de vista teórico-práctico qué es lo que más conviene y a dónde quiero dedicar mi foco de atención. Y entonces esto es lo que hizo Chile. Chile hizo un catálogo y dijo, cuando las personas jurídicas incurran en este tipo de delitos, van a tener este tipo de sanciones. Eso no quiere decir que no existan otros tipos de actividades de las personas jurídicas, pero bueno, eso no los voy a ver, no los voy a sancionar, me voy a dedicar a estos. Me parece una buena decisión, como te digo, apoyado desde el punto de vista de la política criminal. Eso no quiere decir que una empresa jurídica no tenga honor o no pueda atentar contra el honor de otra. Pensemos en dos competidores que, sin respetar las leyes de la libre competencia, etcétera, etcétera, suben el tono en sus propagandas también, y lo que están haciendo es romper la imagen de ese otro competidor, empresa como tal. Eso sucede, ¿no? Ahora que sabía que íbamos a tocar este tema, empecé a recordar ejemplos, ¿no? Y quisiera que tocáramos alguno. Por ejemplo, se ha escuchado mucho de que se han sufrido muchísimos accidentes de tránsito en la carretera México-Toluca, ¿no? Y ha habido muchas muertes. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Mi pregunta para ti, en la mayoría de los casos buscan a los conductores de los trailers o así. Yo te quisiera preguntar si este es un caso que aplicaría a culpar a las empresas, y quién sería el culpable, la empresa que no le dio mantenimiento al tráiler, o la empresa que no se preocupaba por mantener sus camiones en buen estado, o la empresa que daba el mantenimiento a los camiones, o la empresa concesionaria de la carretera. O sea, ¿qué es lo que qué sucede, y si podría haber varios responsables, varias empresas responsables para un solo delito? Los ejemplos que estás dando son muy oportunos, y sí, en cada uno de esos casos, uno, si quiere hacer verdadera justicia, es decir, atribuir responsabilidad a quien realmente, digamos, es el causante de ese resultado, que puede ser un accidente, puede ser, digamos, una muerte, daños, etcétera. Uno tendría que ver el actuar, la toma de decisión de cada uno de los intervinientes en este hecho. Esto es un tema que se trabaja muy bien con lo que se llama imputación objetiva, que es un tema de derecho penal, pero uno lo que hace es ver qué hizo cada sujeto y qué estaba obligado a hacer, y por ende él dejó de hacer. Entonces se van atribuyendo como porciones del pastel, y a cada uno, en virtud de lo que no hizo y debía hacer, se le da su responsabilidad. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, como bien dices, empresas de transporte, y una empresa de transporte ve que asiduamente tiene ciertos tipos de accidentes, o tiene uno, pero ese es suficiente como para decir y investigar, y dice, bueno, pero se durmió, quien manejaba se durmió, y el señor dice, bueno, lo que pasa es que a mí me hacen trabajar tantas horas porque si no me echan,
o si no dicen, bueno, a mí me dan la unidad y yo no sé en qué estado está la unidad, porque hay una persona encargada y cuando vamos a esa persona encargada no le hizo los controles, o cuando vamos a ver por qué no le hizo los controles, dice, la empresa tomó la decisión de que pese que a esta nave, puede ser un avión, ¿no?, requiere tales controles periódicos para evitar los accidentes, se tomó la decisión de bajar costos y ya no se hacen como tal. Entonces ahí vemos quién es el responsable de la decisión, que es la causa de ese resultado. Y puede llegar a ser la persona jurídica. Lo vemos en el caso de aviación, ¿no? Cuando yo tomo la decisión y sé que si ya no hago estos controles, puedo tener tal porcentaje de posibilidades de tener un accidente aéreo. La asumo. En el caso de que tenga un accidente aéreo, veremos cómo responderíamos. Y a veces se toman esas decisiones desde el punto de vista empresarial. Entonces, puede ser que no tenga nada que ver ni quién maneja, ni el piloto, ni el conductor, ni el señor del tráiler que se durmió. Puede ser, o puede ser un caso imputable directamente a una persona física. Eso es lo que te iba a decir, que tendría que tocar, en caso de que se legislara, tendrían que tener la opción de que surgieran accidentes, ¿no? O sea, contemplarlo. Por ejemplo, otro ejemplo que me viene es el accidente, bueno, todavía no sé si ya puede estar clasificado, que sucedió en Pemex, ¿no? ¿A quién se podría culpar o podrían quedar deslindados de responsabilidades todos? No sé, ¿tú qué opinarías en este caso? Son casos similares, ¿no?, en los cuales tenemos que ver, por eso es decir, lo interesante es poner sobre la mesa también a la persona jurídica. Para eso tendríamos que tener ya legislada la situación, pero ver y reconocer que también hay ciertas decisiones que no son el fruto de una persona individual, sino que es de una política de trabajo errada de una empresa en particular. Entonces, para que a cada uno le toque, digamos, la porción de pastel de esta responsabilidad general y que no sea meramente atribuible a un fulano, a una persona, por ser el gerente de una empresa. Porque también ahí hay una cuota de falta de justicia por parte de nuestro sistema. Hemos visto que cuando se dan siniestros allí, que siniestros por incendios, etcétera, en bares y demás, dice, ¿quién era el dueño? Y busquemos al dueño, y no necesariamente el dueño por ser la cúspide de un sistema jerárquico, porque si es una empresa más o menos compleja, es el responsable por el solo hecho de ser el dueño. Para eso hay todo un sistema de control y de delegación de mandos, y hay que ver realmente quién tomó la mala decisión, dolosa o culposa, para que esto se llegue a los resultados lesivos que tenemos, ¿no? Quisiera que platicáramos un poquito de las penas. ¿Qué tipo de penas deberían de aplicarse? Ya me mencionabas hace un rato algunas, pero ¿qué tipos de penas deberían de aplicarse y si se deberían de aplicar a más de una persona y en diferentes niveles? El catálogo de pena, como te decía, es amplio y entonces yo creo que, o sea, por supuesto siempre se concentran en caso de personas jurídicas las penas pecuniarias, porque esto tiene un impacto, digamos, un impacto considerable, pero también hay otras penas que son privativas de derechos, es decir, para cierta persona jurídica que le quiten la concesión o que le suspendan la concesión por un tiempo determinado y tiene un costo profundo. Entonces, ese tipo de penas, sin llegar a la disolución, porque la disolución es la muerte, pero también la muerte de la persona jurídica, de alguna forma, y entonces, pero también la intervención por parte de otros. Entonces, hay muchas, digamos, formas de expresar el reproche que hace el sistema social jurídico a una empresa, porque eso es la pena. O sea, ¿cuán grande es el reproche que voy a hacer por el acto que acaba usted de realizar? Y en virtud de un principio de proporcionalidad, uno le va eligiendo la pena que sea la más idónea, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, no se podría dar la disolución de la empresa? Eso sería para un caso extremo, así como existen las penas privativas de libertad y la pena perpetua y la pena, o sea, las penas máximas. Entonces, en un caso extremo en el cual la culpabilidad de esa empresa llega a su máximo, pues podría llegar a la disolución. ¿Y se deberían, por ejemplo, de aplicar medidas cautelares en este tipo de delitos? Sí, por supuesto, eso sí. ¿Cómo cuáles? ¿Por qué? ¿En qué casos deberían de aplicarse y cómo qué? Porque es que es diferente pensar en una persona que en la empresa, ¿no? Sí, pero por ejemplo, las medidas cautelares que van sobre el patrimonio, estamos investigando si ciertas entidades financieras tienen o no una relación directa con lo que es lavado de dinero y con crimen organizado.
por ejemplo. Y entonces, si uno quiere embargar esas cuentas, digamos, congelarlas, prohibir ciertas actividades empresariales por un tiempo determinado, entonces se pueden tomar decisiones sobre la empresa que son muy similares a las personas físicas. ¿Y quién sería ahí, por ejemplo, el ejecutor o la persona reguladora en las empresas? A las empresas, ¿quiénes sería en un juicio? ¿Serían los jueces? Cuando se toma esta decisión, sí, sería a través de un sistema judicial. Sí. Y bueno, quisiera tu opinión de si debería de estar regulado en México y cuáles serían pues las ventajas y las desventajas de que se regulara. Yo considero que es importante, digamos, en primer lugar abordar el tema. ¿Cómo hacemos para responsabilizar a una persona jurídica desde el punto de vista penal? Ya se dijo muchísimo sobre si se puede, no se puede, etcétera. O sea, hay la doctrina tradicional, la doctrina antigua dice nunca va a responder una persona jurídica, ¿no? Si nos quedamos en ese meollo, en esa discusión, no vamos a salir nunca de ahí, porque esa discusión no se cerró y viene desde siglos, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que tomar una decisión desde el punto de vista de política criminal, decisión que han ido tomando todos los países, y decir, bueno, ¿cómo le atribuimos reproche? No vamos a ver si se puede, no se puede, ¿cómo hacemos? Y esa decisión tiene que entrar al debate, y no hemos entrado, y no es una decisión pequeña, para poder hacer una regulación idónea para México, para que México, digamos, tenga una herramienta que le sea útil y pueda decir cómo responder. Los países han tomado distintas decisiones y no le va muy bien. O sea, si uno hace un análisis de derecho comparado, por ejemplo, la regulación chilena es muy buena, pero no la operan, no se utiliza. No, en la práctica uno ve pocos casos. España tiene una regulación que dicen es modelo también, pero en el fondo no está agarrando el toro por las astas. Lo que está haciendo es, a través de dice, responde la persona jurídica cuando ella es el medio, el instrumento, y a su nombre y a su beneficio se ha cometido un delito. Entonces siguen tratándola como un medio para, no es netamente, desde mi punto de vista, una responsabilidad. Tenemos que hacer un debate serio, digamos, y eso es una invitación, y me parece muy bueno, digamos, el tema del programa, porque hay que tomar una postura. Lo peor que podemos hacer es taparnos los ojos y decir, la persona jurídica no, ¿no? Y ahí ver qué se hace, cómo reforzamos, porque una decisión también es reforzar las herramientas que ya tenemos, administrativas, civiles, ¿sí? Pero ponerla a la persona jurídica en el foco de atención. Reforzamos esas medidas y ver desde el punto de vista penal qué postura adoptamos y cómo regulamos esta responsabilidad, pero la regulación tiene que estar. ¿Y cuáles serían los pros y los contras de que estuvieran reguladas las personas jurídicas? Los contras serían para las personas jurídicas, ¿no? Seguramente va a ser, esto es muy difícil de operar porque hay muchos intereses atrás de todo esto, ¿no? También por eso que decir, ¿por qué no funcionan figuras como la extinción de dominio? ¿Por qué no figuran? Porque hay muchos intereses y hay muchos que no quieren estar bajo la lupa y bajo el foco de atención. Esto es una realidad de cualquier país. Pero las ventajas serían, decir, el control. ¿Cómo voy a hablar del control del mercado, del control de las elecciones, del control del medio ambiente, etcétera, si a los sujetos que tienen mayor impacto en estas áreas, es decir, las personas morales, jurídicas, no los puedo sancionar, no los puedo controlar, y si no hay sanción, digamos, el tema es libertad versus responsabilidad, entonces hay un libertinaje. Porque si no viene la responsabilidad, ¿no? Mi libertad se convierte en libertinaje. Entonces, los pros son muchos. Los contras son las dificultades, es decir, no es fácil todo esto. En primer lugar, tenemos que cambiar toda nuestra forma de ver el fenómeno, cambiar el chip, como uno dice, porque nuestro sistema penal es tradicional y tradicionalmente fue armado para enfocarse a la conducta de una persona humana y ver si esa conducta es aceptable o no desde el punto de vista social. Entonces, requiere de todo un cambio, una estructura, pero ya y una estructura en la forma de pensar, en el sistema jurídico como tal, ¿sí? Y en las herramientas del sistema jurídico. Porque si yo hablo de cualquier elemento, como hablábamos recién de la culpabilidad, o para que la gente, digamos, se acerque más, el dolo, si algo es doloso o no, digamos, ¿cómo le doy contenido a eso? Cuando una persona jurídica no tiene conciencia, no tiene un elemento así volitivo igual. Entonces, hay que cambiar muchas cosas y esos son los contras. Va a ser difícil, no es un trabajo de un día para otro.
ya el derecho comparado y el avance dogmático es fuertísimo. O sea, por citar solo dos ejemplos, digamos, Bayún en Argentina hizo todo un estudio y es muy idóneo, Gómez Jara en España, etcétera. Hay herramientas para trabajar, pero digamos, el contra va a ser que poner esto en operación requiere de muchos cambios. Por eso es que vemos, más allá de los intereses que no quieren apoyar este tipo de decisiones, vemos que Chile, teniendo una muy buena regulación, etcétera, hoy por hoy, no sé si tienen sentencias al respecto. ¿Sí? Habría que checarlo. Eloísa, tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero volvemos con este tema. Bueno. Al auditorio, no se despeguen, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus dudas y sugerencias para el programa. El día de hoy estamos hablando de las empresas y las personas jurídicas como delincuentes. Eloísa, retomando un poquito lo que estábamos hablando en el bloque anterior, me decías de los pros y de los contras. Quisiera saber y profundizar un poquito más en los pros. ¿Qué beneficios podría obtener o cómo se podría reparar el daño? ¿Quiénes son las víctimas de las empresas? Ese es uno de los pros, ¿no? Pensemos en responsabilidad por el producto, ¿sí? Pensemos en víctimas por accidentes de tránsito o puede ser accidente aéreo, o sea, víctimas masivas o daños masivos. Entonces, en estos casos, cuando uno quiere buscar la reparación del daño, siempre tenemos como el limitante económico, que si voy a la persona física, esa persona física generalmente, digamos, va a tener, digamos, un patrimonio que dista mucho del patrimonio que puede tener la persona jurídica. A veces también lo que tenemos es el problema de que la persona física lo que hace es, por eso arma una persona jurídica, para eso la arma, para que la persona jurídica sea su protector, su límite, y con ese patrimonio deba de responder y no más. Entonces, este manejo que hacen muchas personas que dicen, bueno, creo una persona jurídica para no responder y viceversa, hace que el que termina perdiendo es el que va a pedir la reparación del daño, porque tiene muchas limitaciones y muchos inconvenientes cuando quiere ir directamente con la persona jurídica. Y desde el punto de vista penal no podría ir a reclamar a la persona jurídica. Entonces, uno de los pros interesantes es, si realmente queremos hablar de una reparación del daño integral, y en esa integralidad no solamente va lo económico, sino que también van muchas otras cosas, debe de estar regulada la responsabilidad penal, porque esto permitiría que la víctima pueda ir a reclamarle a quien realmente fue el responsable, en primer lugar, ¿no? Y a quien tiene también el patrimonio como para hacerse cargo de esa reparación. ¿Y cómo funciona ahorita? Ahorita pensando en este ejemplo que tú me estás dando de, por ejemplo, accidentes aéreos o no accidentes, ¿cómo funciona? ¿No reparan el daño, por ejemplo, si hay alguna pieza dañada en los vehículos que vende X compañía? ¿No se hace reparación del daño ahora? Sí, pero no es la reparación por la vía penal, o sea, no por haber sido el responsable de este resultado no querido. Por supuesto, digamos, ¿cómo funciona? Funcionamos como podemos, ¿no? Y todos los países, en el sentido de que con las herramientas que están, o sea, sí existe la vía civil, uno puede ir por la vía civil, pero ya le digo, si yo voy a la empresa, no es porque la empresa sea responsable hoy por hoy, sino porque la empresa debe de pagar solidariamente, debe no sé qué, o voy con las aseguradoras, por eso todos tienen aseguradoras, entonces la aseguradora es la que cubre, etcétera, pero nos está faltando, digamos, que se repare el daño y ir a reclamar la reparación del daño a aquel que es el responsable de su ocasión, es decir, responsable penalmente. Y entonces este es un gran pro que permite una reparación integral en todo el sentido de la palabra, donde uno de sus aspectos, que es el económico, va a poder ser cubierto, porque el patrimonio de una multinacional no es el mismo del que puede tener Luisa Quintero, ¿no? Sí, claro. Quisiera que tocáramos un tema muy específico, que es la trata de personas. ¿Cómo puede entrar la trata de personas en esta clasificación de delitos que cometen las empresas?
Ese es un caso que no se mira, ¿no? Yo estoy haciendo una investigación sobre eso, digamos, de la responsabilidad de las personas jurídicas y trata, porque vemos que cuanto más avanza, digamos, un negocio de crimen organizado, porque es un negocio ilícito, más intervienen, digamos, grupos o grupos empresariales o personas jurídicas. ¿Por qué? Por lo masivo del evento. Cuando uno habla de trata de personas, la trata de personas es muy amplia, pero trata de personas no solamente es cuando uno es para explotar al otro sexualmente. Ese es un tabú que hay que, digamos, que romper, porque ese es un caso de trata de personas, uno de los más graves, más feos. Pero la trata implica siempre el sometimiento, digamos, casi la esclavización del otro, la explotación que hace uno del otro, y esa explotación puede ser sexual o puede ser laboral. Y cuando uno se toma en cuenta esto, ahí nos podemos dar una idea de cómo puede intervenir una empresa en una explotación laboral. Pensemos en situaciones de mineros, en situaciones textiles, ¿no? Empresas textiles, agrarias, muchísimas. Entonces, en esos casos, por poner de ejemplo, uno ve que cuando llega al grado de explotación, porque hay que distinguir, una cosa son las malas condiciones laborales y las deplorables condiciones laborables, pero llega un momento que si esas condiciones, más allá de atentar con los derechos del trabajador, están llevando a los sujetos a una situación de esclavitud, es decir, ya no pueden disponer como personas casi de nada. Entonces me estás diciendo que la trata, la característica de la trata en especial es que ellos pierden su libertad, es como más o menos. Es como si uno estuviera anulado como persona, ¿no? Por eso se habla de la esclavitud del siglo XXI, estamos, ¿no? Del siglo XXI. Porque la trata implica ese sometimiento, esa explotación del otro al punto tal que casi lo estoy anulando o lo estoy anulando como persona. Y esa explotación puede ser de diversa índole. Puede ser que implique mendicidad, los niñitos a veces cuando están sometidos a esto, puede Pero implicar... existe una empresa que haga que los niños... Exacto, y en estos ejemplos a veces intervienen las empresas. Si yo exploto a alguien laboralmente, digamos, puede ser hecho por una persona física o por una persona jurídica. Otro ejemplo, si yo exploto sexualmente a un grupo de mujeres, ese grupo de mujeres que normalmente la explotación se da, digamos, con mujeres de un origen que van a otro destino, pensemos en Latinoamérica y demás, ahí intervienen empresas de transporte, empresas, agencias de viajes, etcétera. En muchos casos, cuando uno se pone a investigar, digamos, esas niñas, por decir algo, que iban del origen a un destino, tomaban siempre la empresa de transporte X. ¿Sí? En esa empresa de transporte X, digamos, los pasajes ya estaban comprados, no se sabe por quién, y puestos a su disposición en ventanillas solamente para que viajen. Siendo menores de edad y niñas, viajaban solas con la venia del conductor, pese a que el conductor en muchos países debe de solicitar documentación y el acompañamiento de un mayor. Entonces, cuando uno va viendo todo eso, se da cuenta que no está interviniendo solo cierto conductor o cierta persona física que le compra los pasajes, sino que está haciendo vista gorda, como se dice, es decir, está permitiendo, consintiendo y tal vez lucrando con eso una persona jurídica. Y entonces, en todos los pasos que vemos, desde ese traslado de la mujer, que eso puede llegar a ser tráfico de personas, hasta que se convierte en trata de personas, van interviniendo estas personas jurídicas. Y es ahí donde uno tiene que decir, ok, empecemos con las herramientas de control. Si yo tengo una empresa turística, ¿cómo hacer para que mis paquetes turísticos no sean armados o puedan ser utilizados para que sea turismo sexual, por ejemplo? Sí, claro, ahí las empresas se tienen que blindar. Exacto. Porque podrían, como me cuentas el ejemplo, podría la empresa decir, no, pues yo no tenía conocimiento. Se le podría fincar alguna responsabilidad a esa empresa, aunque diga, yo me dedico a transportar gente y ese es mi rubro y no pasa nada. ¿Podrían fincarle alguna responsabilidad a esta empresa? Todo depende del cúmulo de indicios. Es decir, si en el país que está transitando, como te digo, como pasa en muchos países de Centroamérica, a veces no dejan viajar a menores, y uno sabe que están viajando siempre los menores, o sea, ¿por qué hay un indicio muy claro, por qué una empresa va a infringir cierta norma si no está recibiendo algo a cambio? Es decir, ¿por qué deja de pedirle
pasaportes o medios de identificación a los menores. Es porque hay algo atrás, entonces uno a través de esos indicios puede ver que ese no sabía, que es una expresión por parte del responsable de la empresa, se puede, digamos, volcar y acreditar lo contrario. Eloísa, hemos estado hablando a lo largo del programa de las empresas, pero yo quisiera saber qué pasa con la administración pública. ¿También podría ser esta responsable y cómo podría ser responsable, ¿no? Porque pues la administración pública se maneja como empresas, pero no son empresas, no tienen fines de lucro. ¿Cómo funciona con estos figuras? Casi todo lo que veníamos hablando era para las personas privadas, ¿no? No las personas públicas. En el caso de las personas públicas es distinto. La mayoría de los ordenamientos, es decir, de los países, toma la decisión de que quedan fuera del reproche penal las personas públicas. Es decir, uno no puede ir contra el Estado y contra, digamos, sus entidades. Entonces no se les finca responsabilidad, no se les atribuye responsabilidad. Hay figuras ¿qué pasa cuando tienen participación estatal? Hay muchas figuras que son híbridos, por decir así, en los cuales uno tendría que también ponerse a analizar. Yo creo que como regla general las personas públicas, digamos, tienen que dejar, empecemos por las personas privadas, ¿no? Y estos casos que ya nos va a llevar muchos años los años necesarios para poder engranar y aceitar todo el sistema. Entonces las personas públicas deberían de quedar al margen. ¿Los sindicatos entran dentro de las personas públicas? Y ahí es otro tema polémico que yo creo que también, no entraría en las primeras etapas de imposición de responsabilidad penal. Creo que habría que analizar muy bien esos casos. Eloísa, me gustaría que me comentaras un poco qué pasaría, por ejemplo, estaba pensando de nuevo en las empresas, para no tener que responder jurídicamente, penalmente. Una empresa podría basarse de alguna fusión o algún joint venture para que cambiara la personalidad jurídica de la empresa y no ser castigada. Sí, y eso es también, por eso digo, el fenómeno es complejo y eso también es lo que se tiene que evitar. Es decir, así como desde el punto de vista de una persona física, yo quiero evitar que ésta escape de la justicia, ¿sí? que desaparezca, etcétera, también tengo que tener los controles en la jurídica, digamos, para que ésta no se disuelva, digamos, de un momento a otro, cambie de denominación, traslade el patrimonio, digamos, a otra de sus sucursales sin saber que es una sucursal, sino que es una fachada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, cómo se atribuye responsabilidad y qué medios de controles necesito para poder realizar después el reproche penal, ¿no? Sí, claro, porque si cambia la razón social de la empresa, se podría extinguir la acción penal. Exacto. Esos son algunos de las problemáticas propias de imponer responsabilidad a las empresas, ¿no? Pero bueno, hay que hacer todos estos cambios. Como en su momento nos adaptamos para poder tener un sistema penal y decir, bueno, los sujetos le tengo que tener prisión preventiva porque si no después, cuando les quiera poner la prisión real, ¿dónde los encuentro? Se me van a escapar, ¿no? Habrá dicho el Estado hace varios siglos atrás. Bueno, ahora tenemos que adaptar todo ese sistema para decir, bueno, ¿cómo hago para que no se disuelva y evitar la disolución de un día a otro y el cambio de razón social, etcétera? Entonces, por eso vienen las medidas cautelares, o sea, hay herramientas ya para poder decir, bueno, le pongo una medida cautelar para que no pueda disponer del patrimonio, para que no pueda, no sé qué, para que no cambie su registro, su razón social, mientras está siendo sujeto de estudio, investigación por parte de la autoridad. ¿Qué pasaría con el concepto de persona jurídica? ¿Cómo debería de estar definido y en dónde? Ya, digamos, tenemos una regulación, ya queda muy claro qué es persona física y qué es persona jurídica, ¿no? Y entonces en ese aspecto tenemos mucho ganado. Lo que queda es cambiar, digamos, tener un concepto más normativo o una lectura más normativa de los tipos penales. Eso sí tendríamos que trabajar. Y también, ¿a qué me refiero con lectura normativa? Con un ejemplo muy simple. Cuando uno dice el que matare a otro, ese es el homicidio, ¿sí? Muchos años nos llevó a entender que matar no es solamente clavarle el cuchillo o disparar a otro, sino que hay muchas formas de privar de la vida. Entonces, esa palabra matar, el que matare a otro, por crecimiento dogmático, doctrina, ¿no? y jurisprudencia, ha crecido y tiene un contenido normativo, un contenido del derecho.
Entonces, cuando el Código Penal dice el que matare a otro, nosotros entendemos que lo que se reprocha es el acto de privar de la vida al otro. ¿Y cómo lo puedo privar? Por acción, por omisión. No necesariamente es clavando un cuchillo al otro. Entonces, eso se llama la normativización. Esa forma de ver el derecho, que la vamos imponiendo, es lo que necesitamos para poder entender el operar de una persona jurídica. Una persona jurídica nunca va a ir con una pistola en la mano a dispararle a otro porque es imposible, no se puede. pero sí puede tomar la decisión de privar de la vida a otro. Si yo no quiero retirar unas llantas se llaman el auto, ¿no?, del mercado, porque si sé que son defectuosas y sé que una de cada tantas va a ocasionar un accidente trágico y asumo el costo, estoy asumiendo que mis llantas van a privar de la vida a otro si no aviso al consumidor del defecto que tiene. ¿Sí? Entonces, para poder utilizar a la persona jurídica, tenemos que ser conscientes de la necesaria visión normativa, se llama, del derecho. Y no es otra cosa que reconocer que el derecho es un constructo normativo. Y en ese sentido, y con esa óptica y con esa perspectiva, uno ve las figuras típicas y uno ve a la persona jurídica. Eso sería suficiente para que con los tipos penales como están, matar, robar, ¿sí?, lesionar, defraudar, etcétera, uno pudiera utilizar el Código Penal en la persona jurídica. Lo que tendría que cambiar son las sanciones, porque en la mayoría de los casos tenemos sanción privativa de la libertad, es decir, prisión, y eso no se puede operar. Eloísa, desafortunadamente nuestro tiempo se está acabando. ¿Nos podrías dar una conclusión breve de este tema, por favor? Porque es un poco difícil, pero yo lo que creo es que no se le podemos escapar al debate, ¿sí? O sea, como empezamos conversando hace un rato, hoy por hoy, si hablamos del aspecto deportivo, del aspecto, puedo llamar a otro, ¿no?, el aspecto deportivo, del aspecto social, del aspecto económico, político, electoral, etcétera, todos esos ámbitos de nuestra sociedad no están siendo determinados por una persona física, como puede ser Eloísa Quintero, sino por personas morales. Y ellas son las que toman las decisiones, ¿no?, y por ende las que tendrían que responder en un caso concreto si su decisión atenta contra los bienes del resto de la sociedad. Entonces, no le escapemos al debate, es un debate que hay que tener, y yo creo que hay una regulación, una propuesta, una iniciativa del año pasado, vamos a retomarla, ver si eso está bien o no, porque no podemos dejar, de seguir teniendo impunidad. Mientras tanto, ya hay figuras desde el punto de vista civil y desde el punto de vista administrativo, pero esas figuras tampoco se aplican con tanta presión, porque lo que no hacemos es poner sobre la mesa de debate, es decir, poner en la investigación el rol que tiene la persona jurídica en los hechos delictivos de una sociedad, ¿no? Eloísa, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación. Al público les recuerdo que nos vemos el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE. Yeah.